que lo que genera precisamente son respuestas extremas. El fenómeno de la migración, la crisis de confianza, como digo, y de credibilidad en los estados y en la política está generando populismos de derecha. La crisis de los estados de bienestar, es decir, economías que ya simplemente no son capaces de seguir financiando derechos sociales de manera indefinida, está generando populismos de izquierda. Y lo que está ocurriendo, en definitiva, producto de ambas tensiones y de ambos procesos, es que la sociedad se está quedando sin acuerdos básicos. Eso es lo que le está pasando a la mayoría de los países y de las democracias occidentales. La base de los consensos estratégicos, de los consensos que tienen que ver con una mirada común de mediano y de largo plazo, están debilitándose de manera creciente. Y eso, en Chile, lo hemos vivido con particular fuerza en los últimos años también. ¿Por qué? Bueno, por razones que tienen que ver con estos procesos globales, pero que también tienen que ver con nuestra historia más personal, más íntima, nuestra historia como país, nuestra historia reciente. Nosotros, el año 90, veníamos saliendo de 3 décadas de profundas divisiones en la sociedad chilena. La década del 60, del 70 y del 80 fueron periodos, fueron décadas que provocaron una fractura en la sociedad chilena tan profunda que incluso terminamos cantando estrofas distintas de la canción nacional. Nos faltó tener banderas distintas, pero nos faltó poquito para eso. Países con desacuerdos estratégicos muy profundos. Y a partir de los 90 pareció que las circunstancias en que se generó la salida de la dictadura y el inicio de la transición hacían posible, por las buenas, por las malas, alegremente o resignadamente, nos obligaban a generar y a funcionar en la lógica de ciertos acuerdos. Esos acuerdos hicieron que el país progresara, como lo mostró muy bien Vivian, en muchos de los indicadores sociales, económicos, que tuviéramos uno de los periodos más exitosos en términos de cambio en las condiciones de vida de los chilenos. Pasamos de ser una sociedad con 5 millones de pobres, como hablábamos en la época del plebiscito del 88, a ser una sociedad donde hoy día la pobreza está en torno al 10-12%, pero además es una pobreza cualitativamente distinta. Pasamos de ser una sociedad con una clase media que estaba el año 88 en torno a un 20-22%, a ser una sociedad hoy día con una clase media sobre el 60%, donde el principal cambio cultural que ha vivido la sociedad chilena en los últimos 30 años es precisamente la democratización del consumo, el acceso de la gente a cosas a las que nunca antes tuvo acceso. Es cosa de ver lo que cuesta viajar en avión, lo que cuesta estacionar en los aeropuertos ahora, la cantidad de chilenos que viajan en avión hoy día, que recorren el país de una manera en que probablemente sus padres nunca se imaginaron. Y estos cambios provocaron también nuevas frustraciones, precisamente porque los cambios que ha vivido la sociedad chilena fueron cambios muy acelerados en un periodo de tiempo relativamente breve en términos históricos. Y a los países a los que les va demasiado bien y demasiado rápido, generan también cambios muy importantes en sus expectativas. La gente siente angustia y siente ansiedad. Angustia por la posibilidad y el riesgo de volver atrás a un pasado más precario, pero también ansiedad porque quiere seguir avanzando y porque no se conforma nunca con aquello que alcanza y que obtiene. Eso es lo que se llama hoy día una sociedad aspiracional. La gente quiere más, quiere estar cada vez mejor. Y si no lo consigue, y si no lo consigue en los plazos y en los tiempos en los que considera que debe hacerlo, se frustra. Y eso es en buena parte lo que nos ha estado pasando como sociedad. Tenemos hoy día expectativas muy distintas a las que teníamos hace 30 años. Pero lo que nos ocurrió el 2010 fue un terremoto político
del que todavía nos está costando mucho sacar lecciones, asumir sus consecuencias y ver cómo vamos a abordarlas y a resolver esas consecuencias. El año 2010 se produjo algo que es absolutamente natural en una sociedad democrática, pero que en Chile, por razones históricas, lógicas, provocó un verdadero trauma. Eso que ocurrió en el 2010 se llama alternancia en el poder. Por primera vez después de 20 años, la derecha, aquellos que habían sido partidarios del régimen militar, ganaron elecciones en democracia y con mayoría absoluta. Y eso para un sector muy importante del país, para el mundo de la centroizquierda, fue una cuestión profundamente traumática. Tan traumática que buena parte de los consensos que habíamos logrado construir a lo largo de los 20 años de gobiernos de la Concertación literalmente se vinieron al suelo. Pasamos de una concertación que le otorgaba ciertos grados de legitimidad a lo que se había construido precisamente durante 20 años, a una coalición distinta, una coalición llamada Nueva Mayoría, que consideraba que las dos grandes prioridades de Chile eran una nueva constitución. ¿Por qué? Porque la institucionalidad del país seguía siendo ilegítima a pesar de todas las modificaciones que le habíamos hecho en democracia, y también que había que hacerle correcciones profundas al modelo económico. El otro modelo fue lo que irrumpió a partir de 2010. La necesidad de mover el país en una dirección distinta a la que había tenido y a la que había transitado durante 20 años. Y lo que vivimos y lo que hemos vivido después del 2010 es algo que en la historia comparada no tiene precedentes. Es un delirio psicodélico, literalmente, que está fuera de los libros. La coalición que gobernó Chile durante 20 años, una coalición de centroizquierda, a partir del 2010 hizo un sistemático esfuerzo por convencer al país que todo se había hecho mal y que había que empezar de nuevo. Y no solo eso, terminó regalándole el país que se había construido durante su administración a sus adversarios. El país de la transición lo empezó a defender la derecha, los opositores a la concertación durante 20 años, mientras la concertación se dedicaba literalmente a demoler simbólicamente, culturalmente, lo que se había construido durante 20 años. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué la centroizquierda hoy día tiene la crisis de identidad que tiene? Porque aquí hay un problema muy complejo. ¿Cómo se reivindica ahora lo que se hizo durante 20 años si lo que empezó a hacerse a partir de la primera alternancia en el poder fue una verdadera demolición? Es muy complicado. Y lo que ha generado eso, en definitiva, este proceso, que tiene que ver con un trauma objetivo, no es mala intención. Para la centroizquierda ha sido realmente muy difícil entender y asumir que construyó un país durante 20 años que terminó por volver legítima la alternancia en el poder y por lo tanto por convertir en una alternativa democrática legítima a aquellos sectores que apoyaron al régimen militar. Eso es algo que todavía cuesta mucho asumir en un sector muy importante de la centroizquierda, desde el punto de vista político, cultural, psicológico incluso. Entonces, la tentación de tirar todo por la borda fue una tentación muy grande. Y eso fue lo que se hizo, eso fue lo que se intentó hacer. Necesitábamos una nueva constitución. Teníamos una constitución que había sido reformada como nunca antes en la historia. La constitución de Pinochet tuvo más de 300 reformas. La mayoría de los artículos de la constitución de Pinochet dejaron de existir durante la transición. Fueron reformados en democracia por mayorías parlamentarias. Y sin embargo, lo que ocurrió a partir del 2010 es que descubrimos que necesitábamos igual una nueva constitución. ¿Por qué? Porque la constitución, a pesar de todas las reformas, seguía teniendo una falla de origen, un problema de ilegitimidad de origen que era necesario resolver. Y el periodo más exitoso en la historia reciente de Chile era un periodo que no debíamos seguir profundizando, sino que debíamos modificar, hacerle correcciones al modelo, transitar desde un Estado subsidiario
a un Estado de derechos universales garantizados por el Estado. El Estado subsidiario es la columna vertebral de nuestro sistema económico y también de nuestra constitución política. Ahí es donde convergen nuestra institucionalidad y nuestro modelo, en el Estado subsidiario. Bueno, eso había que modificarlo. Lo que ocurrió, en definitiva, es que se iniciaron esas reformas y precisamente el país al que le ha ido bien, el país que ha cambiado sus condiciones de vida durante estos últimos 30 años, consideró que las reformas que se llevaron adelante ponían en riesgo los avances que el país había tenido, y particularmente sus condiciones de vida. Cuando se le negó a los padres la posibilidad de aportar recursos propios a la educación de sus hijos en los colegios que recibían subvención del Estado, esa clase media saltó y dijo no. Hemos conseguido muchísimas cosas, consideramos que el país tiene muchas cosas que resolver, se necesitan muchas correcciones, pero no estamos dispuestos a poner en riesgo lo que el país ha construido durante 30 años. Y vimos en la última elección presidencial algo que no habíamos visto nunca. Vimos a una derecha más movilizada que la izquierda, con apoderados de mesa, con vocales, algo que no habíamos visto nunca. La derecha se movilizó para ganar unas elecciones como nunca antes lo había hecho. ¿Por qué? Porque efectivamente hubo un sector del país que se asustó. Es cierto, además le metimos el cuento de Chilezuela, pero no fue solo Chilezuela lo que asustó a la gente. Hubo cosas de fondo, hubo inseguridades, incertidumbres reales que se generaron durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, durante el gobierno de la nueva mayoría, que asustaron a un sector muy importante del país y que mostraron, confirmaron, algo que es una cuestión que tenemos que asumir, estemos del lado que estemos, nos guste o no nos guste. Este modelo económico no lo defienden los grandes empresarios, no se sustenta en el respaldo de los grandes empresarios. Afortunadamente, dirán algunos. Este modelo económico se sustenta en la clase media que ha visto cambiar sus condiciones de vida y que, como decía muy bien Vivian Blanlot, tiene el 70% de sus hijos estudiando por primera vez en la universidad y viajando en avión y teniendo las posibilidades de endeudarse para ir al Caribe y no seguir veraneando en Las Cruces o en Cartagena. O seguir a la selección chilena cuando juega en Brasil o cuando juega en Moscú, llenar estadios. Somos una excentricidad nosotros, los chilenos que llenan estadios en los lugares más inverosímiles del planeta. Bueno, es la clase media la que logra hacer eso. Endeudada, después tiene que pasarse 2 o 3 años pagando los pasajes y los tickets, es cierto. Pero esa es la clase media que hoy día defiende el modelo, la que salió a defender el modelo después de este intento por modificarlo. Alguien dirá, las intenciones fueron buenas, pero se hicieron mal. Es cierto, las intenciones pueden haber sido buenas. Este es un país de niveles inéditos, insólitos de segregación y de desigualdad. Pero aparentemente la gente no confió en el remedio, en lo que se ofreció, o más bien en la manera como se implementaron las cosas que se habían aprobado. Y sin embargo, lo que uno constata, a pesar de lo que ha sido la historia de estos últimos 8 años, desde el 2010 en adelante, la historia de la alternancia, este ciclo político nuevo marcado por la alternancia, hemos tenido el paso de un gobierno de centroizquierda, uno de derecha, de nuevo uno de centroizquierda y de nuevo uno de derecha en 8 años. Todo un récord, un país que tiene muy claro lo que quiere. Pero, en definitiva, a pesar de eso, lo que ha aumentado en Chile, lo que uno constata, es un nivel de polarización muy grande. En la última elección presidencial tuvimos 8 candidatos. De esos 8 candidatos, un candidato que corría a la derecha de la coalición de centro-derecha y una candidata que corría hacia la izquierda de la coalición de centro-izquierda sumaron casi 1/3 de los votos. Algo inédito en la historia de Chile. De los 8 candidatos que corrieron en primera vuelta, 6 consideran que Chile necesita una nueva constitución.
desde Carolina Goich hasta Eduardo Artés. Es decir, tenemos un desacuerdo muy profundo respecto de cuestiones bien fundamentales. ¿Y cuál es el desafío? ¿Cuál es el drama que tiene eso? Eso podría no ser una complicación. El problema es que el mundo que estamos viviendo, precisamente este mundo que mencionábamos al comienzo, el mundo de la transición entre economías industriales a economías del conocimiento, de estructuras de poder territorializadas y extensivas hacia estructuras de poder desterritorializadas e intensivas, que es lo que está pasando hoy día con los estados, en definitiva, requiere que los países tengan consenso en al menos algunas cosas. Nuestra polarización le incluye además cosas que en la mayoría de los países que se han polarizado no existen. En Estados Unidos tuvimos una elección tremendamente polarizada, lo comentábamos también, pero ni a Hillary Clinton ni al demente que tienen hoy día de presidente se les ocurrió en ningún momento poner la Constitución norteamericana sobre la mesa. En Brasil, lo mismo. Una elección muy polarizada entre el candidato del PT y el candidato de la ultraderecha, pero a ninguno de los dos se les ocurrió en ningún momento poner la Constitución de Brasil sobre la mesa. Nosotros lo que nos ocurrió el 2010, lo primero que nos provocó fue la necesidad de un sector político de poner la Constitución sobre la mesa, como un objeto de desacuerdos profundos. Esta institucionalidad es ilegítima. ¿Y eso tiene efectos? Sí, tiene efectos en muchísimas cosas. Cuando llegamos al TC a resolver sobre las 3 causales de aborto, resulta que el TC falla y no cuestionamos el fallo, cosa que es perfectamente legítimo. Todos tenemos derecho a tener una opinión sobre un fallo. Lo que cuestionamos es la institucionalidad que resuelve. Entonces, ahí tenemos un problema bien de fondo. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para construir acuerdos, consensos, que son los que se requieren para abordar los cambios tecnológicos, los cambios en la economía, los cambios asociados a la globalización, la crisis de los sistemas políticos que va a seguir profundizándose en el mundo por un buen tiempo? ¿Cómo logramos construir acuerdos y consensos para afrontar este mundo globalizado cada vez más complejo, donde los cambios son cada vez más vertiginosos? Se habla, también lo mencionó Vivian, se habla mucho de la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Un país que invierte un 0,38% del PIB en ciencia y en tecnología no puede ser un país desarrollado, punto. No existe un país que invierta un 0,38% de su PIB en innovación y desarrollo que pase a ser un país desarrollado. Eso no existe, no hay ninguno. Eso no nos va a pasar. Vamos a seguir creciendo, podremos llegar al umbral de los $30.000 per cápita, la gente tendrá mejores condiciones de vida, resolveremos algunos problemas, pero país desarrollado no vamos a ser. Dadas las cosas que estamos haciendo y dadas las cosas que están haciendo los países que sí están cruzando el umbral del desarrollo, Corea del Sur, Taiwán, China, Irlanda, Israel, Nueva Zelanda, esos países no están cada vez más cerca de nosotros. Estamos cada vez más lejos de ellos, porque no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Porque estamos resolviendo cuestiones como nuestra estructura tributaria, nuestro sistema de relaciones laborales, nuestro sistema educacional, en función de discusiones ideológicas del siglo XIX y del siglo XX, no del siglo XXI. Nuestras diferencias tienen que ver con el pasado y tienen que ver con que no las hemos sabido resolver todavía. No tienen que ver con los desafíos del futuro. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a construir consensos respecto del futuro? ¿Cómo vamos a impedir que las diferencias respecto del pasado nos impidan construir acuerdos sobre el futuro? Ese es el gran desafío que tiene la sociedad chilena. Y yo creo sinceramente que lo que está pasando en esta región, los esfuerzos que está haciendo el gobierno, pero no solo el gobierno, también el sector privado, la sociedad civil, las comunidades, por encontrar caminos de diálogo, caminos de acuerdo, es la única alternativa. Aquí o nos ponemos de acuerdo, o logramos ponernos de acuerdo, o logramos construir consensos mínimos a pesar de todas nuestras diferencias, legítimas o ilegítimas, o este país no tiene cómo seguir avanzando.
Las reformas de primera y de segunda generación que hicimos entre fines de los 80 y comienzos de los 90 están hechas, dieron buenos resultados. Las reformas que se requieren para adelante son reformas de otra naturaleza, mucho más complejas, y que requieren consenso, entre otras cosas, porque van a significar costos muy grandes. Costos económicos y costos sociales. La automatización del trabajo va a significar costos sociales brutales. Va a dejar a segmentos muy grandes de la actual economía sin pega, si es que no es capaz de reconvertirse rápidamente. Entonces, para poder abordar esos desafíos necesitamos acuerdos políticos, voluntad política para construir acuerdos. Y eso es algo que tiene algunas expresiones de que se entiende, se valora, pero también tenemos muchísimas expresiones de que no se entiende. No podemos restarnos al mundo de la globalización. Los países que lo están haciendo, que lo intentaron hacer, les fue extraordinariamente mal. Aquí la pregunta es, ¿cómo nos insertamos en la globalización? Tratando de potenciar las cosas que eventualmente pueden ser beneficiosas y de aminorar los riesgos y los costos, o viviendo solo los costos nomás, dejando que la globalización nos lleve a alguna parte a donde ella pueda y a donde ella quiera, sin ninguna capacidad de dirigir, de dirección, de orientación por parte de nosotros. Pero para poder hacer lo otro, para poder orientar, dirigir, poner los incentivos correctos donde corresponden, necesitamos acuerdos. Acuerdos a pesar de las diferencias. Acuerdos que parten, a mi juicio, por resolver de una vez por todas el tema de nuestro desacuerdo sobre la legitimidad de la institucionalidad de nuestra Constitución. Y eso es algo que a la derecha chilena le cuesta mucho entender, que ahí hay un problema de fondo. No, si a la gente no le interesa la Constitución. Mientras sigamos teniendo un problema de cuestionamiento a la legitimidad de nuestras bases institucionales, va a ser muy difícil construir acuerdos en otras áreas. Por lo tanto, el desafío para la sociedad civil, el desafío para las regiones, el desafío para corporaciones como estas, que buscan de alguna manera articular, generar condiciones para el diálogo, para el intercambio de opiniones, es precisamente ese. El tener claro que la única manera de afrontar los desafíos del futuro es precisamente haciendo un esfuerzo por construir acuerdos de mediano y de largo plazo. Muchas gracias. Bueno, en lo inmediato tenemos un gran acuerdo y es que ustedes nos hagan llegar las preguntas, porque es el momento en que abrimos la conversación, tenemos bastantes interrogantes.